Pues buenos días a todos de nuevo. Vamos a comenzar la segunda sesión del día de hoy, la que está dedicada a la parte de Specification Pattern en Delphi, ¿de acuerdo? También comentaros, seguramente todos lo sabéis ya, que hace poco ha salido la versión 11 de RADstudio. Si entráis en nuestra página web vais a ver una promoción buena para entrar en RADstudio 11, tanto si es para C++ Builder como RADstudio como Delphi o Interbase, tenéis este 30% de descuento. Es una promoción del tipo que se hacía hace tiempo, de las amnistías, que significaba que si no tenéis un contrato de mantenimiento activo, ya no hay actualizaciones, pero bueno, se mantiene o se pone el precio de actualización para la compra nueva durante un tiempo, y para aquellos que tengan un contrato de mantenimiento, pues si tienen que renovar esa suscripción, etcétera, pues no solo no pierden, sino que incluso mejoran. Esta oferta se va a mantener hasta el 30 de septiembre. Aquí tenéis un relojito en el que, bueno, se ve que quedan 9 días, 4 horas, etcétera, y que, bueno, aprovechar porque es el momento idóneo para utilizar esta promoción para actualizaros en la 11. Además, por supuesto, como siempre, en Danisoft entregamos un valor añadido. La semana que viene vamos a hacer este curso de creación de aplicaciones móviles con FireMonkey, ¿de acuerdo? Es un curso que impartirá Jorge. Aquí también en la web tenéis esta página donde se explica un poco el curso, objetivos. Aquí tenéis el temario, es un temario, bueno, pues dedicado a utilizar Delphi para crear aplicaciones con FireMonkey para dispositivos móviles, utilizando Interrace, utilizando Lightindings, toda la parte de conectividad a datos, ¿vale? Pues lo vamos a hacer el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, de 3:30 a 6:30. Y bueno, si queréis, aquí tenéis el formulario de inscripción para inscribiros al curso. Pero si compráis, las personas que hayan adquirido Delphi, C++ Builder, RADstudio en este trimestre, pues pueden acceder al curso de forma gratuita, además de acceder a la grabación de uno de los cursos que se ha hecho anteriormente, que puede ser la parte de modernización de aplicaciones, la de DataSnap y Angular, o el de desarrollo web con WebBroker. ¿De acuerdo? Sin mucho más demora, Jorge, si te parece, te voy a dar paso. Perfecto. Muchas gracias, José. Bueno, buenos días de nuevo a los que estabais antes y buenos días por primera vez a los que os acabáis de incorporar. Hoy lo que vamos a ver es una implementación del Specification Pattern. Bueno, de hecho veremos dos implementaciones. Una primera más clásica, digamos, lo que sería la oficial, podríamos decir, y otra más adaptada a lo que Delphi ofrece, ¿no? Digamos, o sea, ahora lo veremos enseguida. Bueno, este es un patrón que se utiliza habitualmente, sobre todo pues gente que trabaja con Domain Driving Design o no, pero bueno, o con repository, en fin, es relativamente común, ¿no? Y lo que pretende es facilitar pues la combinación de reglas de negocio, validaciones o expresiones de tipo lógico que se puedan combinar mediante AND, OR, etcétera, de forma sencilla o incluso dinámica o por configuración, en fin. La cosa se puede complicar, como siempre, ¿no? En gestión, la complicación puede siempre ser todo lo compleja que queramos en función de lo que el usuario nos acabe pidiendo. Bueno, entonces, esta manera de trabajar este tema, pues lo que te permite es tener un código limpio y que abordar ese tipo de dinámica pues nos resulte fácil, ¿no? O sencillo. Bien. Bueno, esto está sacado directamente ahí un poco de la referencia clásica en Wikipedia del patrón. No es un patrón muy complejo, ¿vale? Pero bueno, sí que es relevante, ¿vale? Entonces la idea es esta, ¿no? Es decir, la especificación pattern pues lo que hace es esquematizar o extraer una regla de negocio de manera que sea combinable con otras reglas de negocio, ¿vale? Entonces, si uno se queda con la esencia de esta idea, ¿no?
las reglas de negocio, digamos que lo que nos importa a nosotros es si se satisface o no, ¿no? Si estamos cumpliendo con esa regla, con esa validación o con esa condición que en un momento dado nos pueda surgir. Por lo tanto, una manera de modelar eso es mediante algún tipo de expresión booleana y que sea combinable. Pues al final lo que te interesa es combinarlo mediante expresiones lógicas, ¿no? Es decir, esto o lo otro y lo de más allá, ese tipo de cosas, ¿no? Se tiene que dar esto, ¿no? Para poder para poder aceptar un pedido con entrega a domicilio, pues tiene que haber una dirección de entrega, se tiene que haber hecho pago por adelantado, no sé, es decir, una serie de condiciones que nos ponga ahí el negocio o lo que sea, ¿no? Vale, entonces, como os decía, vamos a ver dos implementaciones, la oficial o que sería un poco la del libro, ¿vale? Que es una implementación que es directamente un porting de lo que podéis encontrar en Wikipedia, más o menos, ¿eh? Y que su principal ventaja es, pues eso, ¿no? Que se apoya simplemente en conceptos de orientación a objetos y que, por lo tanto, cualquier lenguaje de orientación a objetos puede implementar esta versión, ¿no? de las reglas de negocio. Entonces es fácil de entender, fácil de seguir, porque bueno, solo es eso, ¿no? Clases y herencia y poco más. Vale, entonces a la hora de utilizarlo en la práctica, pues bueno, requiere cierto trabajo por parte, luego, como veréis ahora en el código, ¿no? Para ir creando nuevas reglas. En cambio, la otra alternativa que veremos también, que bueno, no sabía cómo llamarle, es orientada a Delphi, o bueno, simplemente es basándose un poco en las peculiaridades del lenguaje Delphi, lo que nos ofrece Eric, ¿no? La propia caja de herramientas, ¿vale? Tiene una serie de técnicas y entonces podemos hacer una implementación de la misma idea, pero de otra forma, ¿no? Con un código, digamos, más sofisticado, o sea, no, el código pues a lo mejor no es tan fácil de entender, pero luego a la hora de usar esa librería, ¿no? Ese pequeño framework o utilidad o como le queráis llamar, pues va a ser más fácil o más versátil, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos estas dos maneras de verlo y, bueno, un poco, pues, creo que es interesante ver las dos, ¿no? Vale, el material simplemente es el propio ejemplo que os dejaremos y, bueno, aquí hay un enlace a Wikipedia que desde ahí, a su vez, hay enlaces a artículos del Fowler, en fin, hay toda una serie de material adicional al que podéis navegar y si no, se busca en Google Specification Pattern y seguro que os aparecen 2000 referencias porque ya digo que es un patrón bastante común, bastante frecuente, ¿vale? Bueno, pues eso, visto esto, pues vamos a abrir el código. ¿Vale? Vale, primero vamos a ejecutar el ejemplo simplemente para que veamos a dónde vamos a ir a parar. Yo, para simplificar al máximo el ejemplo, y podernos centrar realmente en el patrón en sí, pues bueno, lo he reducido a una cosa muy simple que es seleccionar en una lista los objetos que cumplen un cierto criterio, que en este caso pues podría ser las supuestas reglas de negocio, ¿no? Imaginar que esto podrían ser facturas que tenemos que filtrar conforme a un pedido para hacer pedido conforme a un criterio para hacer envíos, o pedidos que hay que seleccionar pues conforme a unas ciertas reglas de negocio para poderlos facturar, en fin, albaranes de entrega, no sé. Puedes adaptar el ejemplo a muchos escenarios, pero bueno, para no complicar mucho el ejercicio, ¿no? Y poder ir a la esencia en un tiempo razonable, pues bueno, yo aquí lo que he puesto es una lista de helados, de sabores de helados, y vas a seleccionar los que empiezan por NA y el precio no supera un importe determinado, ¿vale? Esto es lo que hace aquí, ¿no? Ya está, es así de tonto. Nos coge una lista, los pasa a otra. Ya digo que el ejemplo no es lo esencial es cómo está implementado, ¿vale? Entonces, el ejemplo es fácil de entender, ¿vale? Podemos empezar por el final, en este caso.
aquí tenemos, y vamos a ir hacia atrás viendo cómo está implementado, ¿vale? Bueno, el ejemplo, el formulario este, ¿no? Tiene estas dos cajas de entradas. Aquí tenemos una lista de sabores y una lista de precios, ¿vale? Y hay una función aquí que nos rellena la lista de helados, el fill ice cream list este, ¿vale? Esto se llama en el constructor, ¿no? O sea, el constructor crea una lista, ahora veremos esta clase, y aquí pues la rellena a partir de estos datos a piñón fijo. En fin, esto podría venir de una base de datos o podría venir de lo que fuera, es igual, no nos importa ahora, ¿vale? Y lo que hace es rellenar la lista y también añadirlo a la listbox esta para que se vea aquí, ¿eh? Esto también se podría haber hecho la lista y con la bindis y tal, pero a ver, el objetivo aquí no es hacer bien o súper bien la parte esta de front, sino centrarnos en lo que toca. Por tanto, he tirado por la vía rápida, ¿vale? Ok, entonces, cuando le das al select, se invoca tengo las dos variantes del algoritmo, este sería el clásico. Entonces, pues la pinta que hace esto es la que veis aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver la clase esta que tenemos aquí, ¿vale? Que representa, pues esto, ¿no? Un objeto de negocio. Aquí es un helado, pero podría ser, pues eso, los pedidos, los clientes, las facturas o órdenes de compra, no sé, lo que fuera, ¿no? Es decir, una cierta entidad que, como toda, pues tendrá una serie de propiedades, ¿vale? Que son sus campos si viene de una base de datos, ¿eh? Tendrá una manera de construirse y poco más, ¿vale? Y aquí, pues, relacionado con este tipo de datos, ¿vale? Mediante los genéricos, pues tengo unos tipos asociados que es la lista, ¿no? ¿Vale? Entonces yo si selecciono aquí una T-lista, ¿veis? TIceCream T-list, y es un tipo que está dentro de la IceCream, es como son sus listas. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, pero esta es una fácil en la que para hacer una lista de la entidad tal, pues simplemente lo tienes dentro de la entidad, el tipo asociado y ya está, ¿eh? Y no tienes que complicarte mucho, ¿eh? Y si aquí cambias o heredas algo y tal, pues ya lo tienes con un alias, ¿eh? En este caso estáis creando list y ya está. Vale, bueno, esto pues para que sea fácil generamos claves con gits, para que no tengamos que estar pensando si se nos van a duplicar o tal, es un mero ejemplo. Y después, con esto tenemos la lista, ¿vale? Entonces, como decíamos, y la otra parte es que, fijémonos aquí, ¿no? Voy a recorrer la lista. Si la lista cumple con un cierto criterio, lo añado, ¿vale? Y ese criterio lo voy a expresar usando el patrón specification, ¿vale? Entonces, el patrón specification, bueno, se puede implementar de muchas maneras. Aquí hay una que sería más o menos típica, ¿vale? Que es, bueno, para que sea fácil, las especificaciones posibles las he puesto aquí agrupadas, ¿vale? Con unos métodos factorías, ¿no? Especificación de una IceCream. Vale, créame una especificación que capture que el sabor comienza con algo, ¿no? Con una cadena que tú pongas, ¿veis? Que IceCream flavor, ¿no? Aquí yo estoy expresando esta condición de una forma legible, ¿vale? Y lo importante es que estamos creando un objeto, una cierta estructura de datos, que es esta que veis aquí abajo, ¿vale? Que captura esa condición, ¿eh? Entonces, como esto es un objeto ahora y no es código, ¿vale? Pues eso es la ventaja, digamos, del patrón specification, que al ser convertir las condiciones, ¿no? o estas expresiones en datos, pues con esto podemos jugar a almacenarlos, a guardarlos, a duplicarlos, a combinarlos, ¿no? O sea, al final, como son datos y ya no es código, ¿no? Pues puedo hacer lo que puedo hacer con los datos, ¿no? Incluso puedo guardarlas en una base de datos o lo que fuera, ¿no? Es decir, yo me puedo ir creando estos objetos, que están capturando
cómo filtrar o validar o condicionar, en este caso, un helado, ¿no? Que es este candidato que hay aquí, ¿vale? Y he creado las dos especificaciones, la del sabor y la de que el precio sea menor que un cierto precio que tú me das. Como veis, esto devuelve una interfaz, un iSpecification, ¿no? Todo el rato. Devuelve una especificación para un ice cream. Devuelve una especification para un ice cream. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estas interfaces, ¿vale? Esta es la implementación clásica, ya digo, la que encontraríais clásica o no sé cómo llamarle, oficial, así un poco referencial, la que está pensada, pues eso, para que cualquier lenguaje orientado a objetos, más o menos, puede implementar esto, ¿vale? Ahí tenéis en el Wikipedia, si vais ahí, veréis que tenéis varias formas de implementarlas, de hecho el ejemplo en varios lenguajes, ¿no? Si el lenguaje tiene genéricos, si no los tiene, si hay interfaces, si no los tiene, pero la esencia es más o menos esta, ¿no? Es decir, yo aquí lo que he hecho es elegir uno que más o menos podría ser el traslado natural a Delphi del esquema oficial, y lo he hecho con interfaces. ¿Por qué? Porque si no hacemos las interfaces tenemos el problema de que a medida que creamos esto, ¿quién lo destruye? ¿Vale? Entonces, esto en algunos otros lenguajes no hay este problema porque los objetos tienen destrucción automática, ¿no? O recolección de basura, o como le queráis llamar, ¿eh? Depende de la técnica, pero Delphi no. Entonces, la manera de que, a medida que yo creo aquí expresiones, ¿vale? Porque aquí estoy invocando constructores, ¿vale? Y los voy concatenando y tal, cuando yo deje de usar esto, que todo se me destruya sin problema, ¿eh? Es usar interfaces. En otros lenguajes, ya digo, pues a lo mejor no haría falta pasar por los interfaces o lo que sea, ¿vale? Son pequeñas variaciones, pero la esencia permanece en la misma. Estamos creando clases que representan cada uno de los tipos de condición, ¿vale? Cada posible condición se transforma en una clase y todas esas clases tienen un método que típicamente se llama así, isSatisfyInBy, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es utilizar la estrategia clásica de inversión de control, ¿no? Es decir, lo que hago es que la condición, ¿vale? Me dice si un candidato determinado la satisface o no, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos hacer, después mediante esta parte que es común, podemos crear expresiones, ¿vale? O sea, si yo me voy ahora a la madre de todos, ¿eh? Que está aquí, para que no tengamos que hacerlo cada vez, está hecho aquí con genéricos, para que no tengamos que hacerlo para cada tipo. Entonces, pues bueno, el isSatisfyBy, este método será virtual abstract porque cada especificación concreta pondrá su lógica, pero la manera de combinarlas es la misma, o sea, ya me da igual, con lo cual todo esto lo puedo escribir una sola vez, ¿vale? Esa es la gracia. Entonces, bueno, pues empezamos. Está el unary, ¿no? Que es el not, que solo hay un término. Entonces, ¿qué hace el not? Pues el not está aquí abajo, ¿vale? Todas las que son unaris tienes un solo argumento specification, ¿eh? O sea, el not es una especificación que lo que hace es negar otra especificación, ¿entendéis? Por lo tanto, yo en mi constructor necesito que me pases otra especificación, ¿vale? Y si soy una expresión binaria, necesito que me pases dos, que típicamente se entiende que es la izquierda y la derecha, porque yo soy, ¿no? el AND o el OR, pues está en medio, el operador está en medio, y tiene dos expresiones que combinar, ¿vale? Entonces, estas están hechas ya y son fijas. Entonces, vale, el not, que es muy fácil, vale, pues heredo del unary, o sea, me tendrás que pasar en el constructor otra specification. ¿Y yo qué hago? Pues muy fácil. Mi resultado es negar el other. Ya está. ¿No? Este candidato satisface esta, yo me satisfago si no se satisface la que estoy negando yo. Es así de simple, ¿vale?
Bueno, pues ya está. Si entendemos esto, la cosa tira rápido porque al final el AND pues es, vale, me pasarás en el constructor las dos que tienes y el satisfy que hace, pues hacer un AND con el right, el OR hace el OR, el AND NOT es AND de la izquierda y la derecha hace el AND pero negándola primero y ya está. Y esas todas son las combinaciones que podemos hacer, ¿vale? Entonces esto cuando se usa pues queda de esta manera. ¿Vale? Aquí hay que poner el ampersand porque and es palabra reservada, entonces le puedo poner el nombre ese si le pongo el ampersand delante. Esto es una frivolité que tiene el Delphi hace unas cuantas versiones, de que si tienes un nombre así un poco especial y quieres usarlo en un método, como ponerle el método for o and o a esto, lo puedes hacer si lo usas con ampersand delante. ¿Vale? Lo digo para quien no lo conociera, ¿eh? No es ningún operador raro ni nada, simplemente es como si pusiéramos el underscore, ¿vale? De alguna manera, eso es, pues esto es un poco especial. Hay este símbolo para los que son palabras reservadas y por tanto te darían problemas, ¿vale? Es como una letra más que tenemos para estos casos, ¿no? Ok. Por lo demás, es un identificador más, ya veis que se usa normal. Entonces, llamo al factoría, ¿vale? Y esto me devuelve un objeto, una specification, que captura que el flavor comience por, ¿vale? Cómo está hecha, ahora lo veremos. Y la concateno, hago un AND con la del precio, ¿vale? Y eso me da un nuevo objeto. Y ese es el que yo aplico. Entonces, esto es la esencia. Pero lógicamente esto pues se puede complicar pues todo lo que queráis, ¿no? Porque yo puedo tener reglas que fabriquen otras reglas en función de la configuración o de no sé qué, entonces me haces el AND cuando me lo haces, o si en la configuración tengo no sé qué, el AND este se cumple automático y no sé, se pueden, ¿eh? Pero la gracia es que estamos convirtiendo condiciones que típicamente expresaríamos mediante ifs, ¿no? En código, lo estamos convirtiendo en datos que pueden ser manipulados por el propio programa. Enviarlos por la red, almacenarlos, bueno, combinarlos mediante operadores o lo que sea. Vale. Entonces, esto, como veis, funciona, lo habéis visto al principio, es capaz de filtrar. Cómo está hecha la especificación concreta es muy fácil, ¿no? Aquí tenemos la factoría, ¿vale? Hago cada una, capturo los parámetros que tenga esa condición. En este caso, pues el argumento es por qué cadena quieres que comience el flavor, ¿no? El sabor del helado, y aquí pues lo que implemento es el candidato es un ice cream, cojo su propiedad flavor y le digo que start with pues lo que me has pasado. O sea, esto sería lo que yo metería en el if. ¿No? Si yo lo hiciera por código, pondría if candidate.flavor start with, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estoy extrayendo ahí en el isSatisfied by, ¿vale? Vale, pues ya está. Esta es la implementación clásica. Como veis, funciona perfectamente y como veis esto es bastante trasladable pues, a cualquier lenguaje similar a Delphi. No sé, Java, C#, JavaScript incluso, se parece en la esencia en lo que es orientación a objetos. ¿Vale? Entonces, esta manera de hacerlo sería prácticamente la misma en cualquier esto, ¿no? En cualquier lenguaje así primo hermano. O no tan hermano, pero primo. Vale. La otra variante, otra manera de hacerlo es, que ahora la veréis aquí, que funciona, hace lo mismo, pero está implementado de otra manera. ¿Vale? Veis que va el mismo resultado. Selecciono los que empiezan por NA y que el precio no supera los 3,5 euros. ¿Vale? Ok, ¿vale? Está aquí, la implementación está aquí, o sea, perdón, el filtrado está aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esta es fijaros que esta pone e-specification, esa está hecha con interfaces, en cambio esta no, ¿vale? Vale. A ver si me llevas aquí, ¿vale? ¿Por qué?
porque esta está hecha con un récord, ¿vale? Entonces el récord ya tiene gestión de memoria automática. Ya él solo se limpia cuando terminas y estas cosas. Sobre todo si miráis los Managed Records, eso está ahí explicado en detalle. Vale, entonces, como es un récord, pues ya tengo resuelto lo que me resolvía ahí la interfaz, que es el tema este de la limpieza y de no perder memoria, ¿vale? Pero fijaros ahora, aquí tengo el operador AND, normal y corriente, el de Delphi. No tengo un método especial AND. ¿Por qué? Bueno, porque los récords, otra ventaja que tienen es que se pueden sobrecargar los operadores. Está aquí, ¿vale? Con lo cual, pues me ahorro un poco esta sintaxis del método y me queda escrito la misma condición, pero de una forma más natural. Y aquí se empieza a apreciar claramente de que yo aquí estoy devolviendo una estructura de datos, aquí otra, y estoy haciendo un AND con ellos que me construye una nueva, que es este otro récord. O sea, con dos récords los combino y fabrico otro nuevo, ¿vale? Ok. Claro, el récord tengo un problema y es que no puedo heredar para hacer override del isSatisfyB, que como hacíamos antes. O sea, vale, esto está muy chulo, pero el problema que tienes es que a medida que tú quieras especializar las diferentes reglas de negocio, ¿no? O los diferentes specifications para tu caso concreto, no puedes heredar del récord y hacer override. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer es otra cosa, es crear una property donde se guarde eso, pero esa property sea del tipo función, ¿vale? Y aquí estoy usando los reference to, ¿vale? Los métodos anónimos, ¿vale? ¿Por qué los métodos anónimos? Porque es lo que más versatilidad me va a dar y me va a facilitar alguna cosita interesante, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a rellenar esta property? Pues lo que vamos a hacer es crear un operador que si tú me pasas una expresión booleana, no deja de ser una expresión booleana, un método anónimo, yo soy capaz de convertirlo a este récord. En el fondo, ¿qué hacemos? Envolverlo en el récord, o sea, lo guardamos aquí dentro, el predicado, y ya está. Pero eso lo que está logrando es que añadamos estos operadores, ¿vale? Estos operadores a algo que en principio no tenía operadores, que era un reference to, ¿no? Un método anónimo es un método. En principio no tiene operadores que lo permitan combinar con otros. Pero metiéndolo en el récord, sí. Entonces, me estoy aprovechando de capacidades específicas de Delphi para hacer una versión del patrón de especificación diferente, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando tú me haces un not, ¿qué hacemos aquí? Pues creamos un nuevo result, ¿vale? Donde en el aquí tengo acceso yo al fsatisfy, ¿no? Directamente lo puedo rellenar, ¿vale? Donde le asigno un método anónimo que lo que hace es negar el que tú tenías antes en el other, ¿vale? O sea, me pasas el other y entonces creo yo un nuevo predicado que lo que hace es llamar al otro negándolo y me lo guardo aquí. Ya está, he conseguido el mismo efecto que hacíamos antes mediante el método, el override y lo mismo. Como al final solo es un método lo que quiero cambiar, necesitar toda la artillería de la herencia y tal para cambiar solo un método, pues no hace falta, ¿no? Hay maneras más ágiles o más simples si el lenguaje te permite estas cositas. Y bueno, como Delphi las permite, pues podemos hacer algo mucho más ligero, ¿vale? Hay aquí el OR, ¿eh? Lo mismo, left or right del candidato, ¿vale? Esta es la que construye y este es el AND, ¿vale? Bueno, quizá esto estaría más chuli si lo agrupamos con esto, que vaya a seguir, ¿vale? Ok, pues eso es todo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero crear las especificaciones concretas, ¿vale? No, esta es la implementación, perdón, están aquí. No, aquí tampoco, este es el, coño, ¿dónde están? Aquí. Las que son de la variante récord, ¿no? Ah, no, las especificaciones están juntas, perdón, eso es la implementación. Aquí, las factorías están, estas son las que hemos visto antes
Y estas son las nuevas, exacto, ¿vale? Que para que las distingamos, bueno, las he llamado a estas INT, ¿no? Para crear como namespaces distintos y que no nos liemos. Claro, tú en la práctica usarás unas u otras, no necesitas dos especificaciones, ¿no? En tu librería pero para explicarlo aquí, pues sí. Bueno, entonces, el flavor start with, ¿vale? Pues fijaros, como he dicho, no es más que coger el código que meterías en una condición, envolverlo en un método anónimo, ¿vale? Y eso lo asigno al result, que es un record, pero como el record tiene el operador de conversión implícita, que es capaz de convertir un método anónimo en el record, que lo que hace simplemente es guardárselo dentro en el campo ese del isSatisfy by, pues todo funciona. Entonces, crear nuevas variantes, como veis, es muy fácil, no hay que hacer ninguna clase, ni heredad, ni nada, simplemente es coger el código que pondrías en el if y envolverlo aquí dentro. Y bueno, podemos poner una factoría para que tenga un nombre la cosa, ¿no? Este criterio, ¿cómo se llama? Pues flavor start with. Pero yo esto de aquí lo podría poner al vuelo aquí. Incluso podríamos llegar al caso de ponerlo aquí al vuelo y esto debería funcionar. ¿Por qué? Ah, bueno, porque esto es la variable, entonces aquí hay que poner NA. Vale, como veis, compila. ¿Vale? Y como va ese LAN, pues, bueno, ahora porque he puesto NA y si es NA mayúscula, no es NA minúscula. Y bueno. Aquí, ¿vale? Obviamente la condición se cumple porque es la misma que esta, ¿eh? La que estoy añadiendo. Pero esto ilustra cómo estamos creando al vuelo una specification simplemente con la condición, gracias al operador de conversión implícita, en fin, toda esta mandanga que hemos montado ahí en el récord. Pero bueno, esto ilustra la potencia, pues, de los récords, de los métodos anónimos y de la flexibilidad que el Delphi nos puede dar a veces, ¿no? Y podemos elegir estilo de specification, si nos gusta más el clásico o este otro. El resultado es el mismo, pero aún podemos darle una vueltecilla más, por ejemplo, que es esta que veis aquí abajo, ¿vale? Que es que si el isCream en vez de declararlo así, lo declaro como predicate, al final es una función que puedo aplicar directamente al candidate sin poner el isSatisfy. ¿Cómo lo hago eso? Pues con otro operador de conversión que hace el inverso de lo que hemos visto antes, ¿vale? O sea, uno era... ¿Dónde estás? Aquí, ¿vale? O sea, uno convierte del predicado a la specification y el otro al revés, del specification al predicado, que simplemente es sacar lo que hay aquí dentro. Ya está, no tiene más, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto es el patrón specification, ¿vale? Las dos implementaciones. Y bueno, ahora hay que ponerle un poquito de imaginación. No he querido complicar mucho el ejemplo, pero insisto en que la gracia de la specification es que hemos convertido una condición, algo que normalmente expresarías en un código, irías poniendo if, ¿no? Y luego tendrías por ahí if la configuración tal, else, y crearías un ovillo de código para decidir si se aplica una cosa o no, ¿vale? Pues lo hemos convertido en un dato. Lo hemos convertido en un dato y entonces esto, pues, por ejemplo, podrías tenerlo en una lista en la base de datos y decir, mira, estas son las que hay que aplicar. Hago una select con no sé qué criterio que me tengo en la configuración y las recupero. No sé. En fin, esto es libre la imaginación, pero, insisto, la potencia parte de haber convertido código en algo que es una expresión, es un dato y, por tanto, pues eso, se puede combinar, se puede serializar, se puede guardar, se puede enviar, se puede clonar. En fin, todo eso, de forma dinámica. Bueno, pues esto sería un poco el overview. Nos quedan 5 minutillos de, pues eso, si tenéis alguna pregunta, aclaración, comentario
o crítica, ¿no? Entonces, pues no me ha gustado nada. Bueno, pues tomamos nota para la próxima.